Dicen que en las calles se respeta al que dispara, pero se teme al que piensa. Y si la mafia tuviera un alma matemática, esa mente era la de Meyer Lansky. Nació en 1902, en un rincón empolvado del Imperio Ruso, pero su historia no empezó realmente hasta que pisó el Lower East Side de Nueva York. Ahí, entre el hambre, los acentos mezclados y las esquinas vigiladas por los más duros, un niño flaco, de lentes, empezó a entender el lenguaje de las cifras. Mientras otros medían su valor por los puños, Lansky medía cada jugada como si el mundo fuera un tablero de ajedrez. No fue solo un contador. Fue el arquitecto silencioso detrás de un imperio que movía millones sin que hiciera falta disparar una sola bala. Y su primer gran aliado fue Benjamin Bugsy Siegel, el tipo opuesto a él. Mientras Bugsy era impulsivo, violento y carismático, Lansky era metódico, frío y calculador. Eran el cerebro y la pólvora, y juntos empezaron a sacudir el tablero. La primera gran jugada fue entender que las apuestas eran más seguras que las armas. A través de pequeñas operaciones clandestinas, Lansky perfeccionó la forma de lavar dinero, esconder ganancias y mover fondos sin dejar rastros. Fue uno de los primeros en entender que el verdadero poder no estaba en la fuerza bruta, sino en controlar el flujo del dinero. Con el tiempo, su nombre empezó a sonar en los círculos más pesados, pero siempre como un susurro. A diferencia de otros mafiosos que adoraban la atención, Lansky evitaba las cámaras, los trajes llamativos y los titulares. Él era el tipo que no necesitaba un trono, porque ya controlaba las coronas desde las sombras. Pero no era solo apuestas y casinos. Lansky jugó un papel clave en la formación de la comisión, la mesa redonda de las 5 familias más poderosas de Nueva York. Mientras los demás jefes querían territorio y respeto, Lansky pedía solo una cosa: control sobre las finanzas. Y lo logró. Él fue quien diseñó muchos de los esquemas de inversión que convirtieron a la mafia en un negocio legal, al menos en apariencia. Uno de sus movimientos más legendarios fue en Cuba. Antes de que Fidel Castro tomara el control, Cuba era el patio trasero de los mafiosos estadounidenses. Con el visto bueno de Batista, Lansky transformó La Habana en un paraíso de apuestas, lujos y ganancias interminables. Allí, entre casinos, hoteles y fiestas interminables, construyó lo que sería el modelo perfecto del lavado de dinero. Pero no todo fue glamour. En el fondo, Meyer sabía que su mundo era frágil. El FBI le pisaba los talones, la traición acechaba desde dentro, y el poder, por más calculado que estuviera, nunca es eterno. Aún así, mientras muchos caían en redadas espectaculares, Lansky seguía moviéndose como una sombra entre los pliegues del sistema. También tenía códigos. Nunca se le conoció un acto de violencia directa. No mandaba a resolver problemas con plomo. Su arma era la mente. Y eso lo convirtió en uno de los mafiosos más respetados por sus pares y más difíciles de atrapar para el gobierno. Su relación con Bugsy Siegel fue una de las más comentadas. Cuando Siegel se descontroló en Las Vegas con el proyecto del Flamingo, muchos querían eliminarlo. Lansky intentó protegerlo. Pero cuando las pérdidas fueron insostenibles y la presión aumentó, no pudo evitar lo inevitable. La muerte de Bugsy dejó una marca en él, porque si algo tenía Lansky era lealtad. Pero también sabía que los negocios eran primero. A medida que pasaban los años, Lansky expandió su influencia. No solo controlaba operaciones en Nueva York y Cuba, tenía conexiones en Miami, Nueva Orleans, Las Vegas y hasta América Latina. Sabía que el futuro estaba en la diversificación. Mientras otros se enfrascaban en guerras territoriales, él invertía, legalizaba y adelantaba jugadas. Pero el punto más tenso de su historia llegaría cuando intentó escapar a Israel bajo la ley del retorno. En los años 70, con cargos federales acumulándose, Lansky pensó que podía encontrar refugio en la tierra de sus antepasados, y por un tiempo lo logró. Vivió en Tel Aviv como un ciudadano común, paseando por la playa, comiendo en cafés,
como si su pasado fuera parte de otra vida. Sin embargo, Estados Unidos presionó. Y tras una larga batalla legal, Israel lo expulsó. Cuando regresó a Miami, parecía un anciano más, pero seguía siendo el cerebro que había desafiado al sistema durante más de medio siglo. Su historia no es la de un matón, es la de un estratega, un tipo que entendió que la calle puede dar poder. Pero la inteligencia te da legado. La reputación de Meyer Lansky ya era sólida, pero aún faltaban los grandes movimientos, la expansión, la diversificación y, sobre todo, la legitimación del dinero. Porque para Lansky no bastaba con tener millones, había que saber moverlos sin dejar huella. Su visión era clara, la mafia tenía que evolucionar. No podían seguir escondiendo fajos de billetes debajo del colchón. Él quería algo más grande. Por eso se convirtió en el arquitecto silencioso de una red de casinos, bancos y negocios que parecían legales, pero que eran máquinas de lavar dinero a escala industrial. Uno de sus primeros grandes laboratorios de operaciones fue Cuba. Antes de que llegara la revolución, Lansky vio en la isla una oportunidad dorada. La Habana era el paraíso del Caribe. Turismo, alcohol, música y, sobre todo, la oportunidad de convertir los casinos en centros de inversión para las familias. No era solo un sitio para apostar, era un punto estratégico para mover dinero, invertir ganancias y crear una fachada de legalidad impecable. Y así, sin mucho ruido, Lansky se convirtió en la mano invisible que controlaba la economía subterránea de la isla. Tenía contactos en el gobierno de Batista, empresarios que le abrían puertas y socios que confiaban ciegamente en su discreción. Pero como todo imperio clandestino, estaba construido sobre terreno inestable. Cuando Fidel Castro tomó el poder, todo se derrumbó. Los casinos fueron clausurados, las propiedades expropiadas y la mafia perdió millones. Muchos jefes se hundieron con esa caída, pero Lansky no, porque él nunca apostaba todo en una sola ficha. Ya había diversificado sus operaciones en Las Vegas, donde los casinos comenzaban a florecer bajo la supervisión de otras familias. Además, tenía inversiones en Suiza, América Latina y hasta en el mercado inmobiliario de Nueva York, donde otros veían ruina, él veía reinicio. Y eso es lo que lo hizo diferente. Mientras algunos se enfocaban en el poder de la calle, Lansky se centraba en el poder de la planificación. Él sabía que la verdadera guerra se ganaba en los números, no en los tiroteos. Su círculo de confianza era mínimo. Solo unos pocos sabían realmente cuánto dinero movía. Ni siquiera los federales podían rastrear sus operaciones. Tenía empresas fantasmas, cuentas cifradas, testaferros en diferentes países. A veces parecía que Lansky era más un banquero suizo que un mafioso del Bronx. Y sin embargo, su respeto en las calles era absoluto. Porque todos sabían que sin Lansky no habría imperio. Lucky Luciano lo sabía. Frank Costello lo sabía. Incluso los jefes de Chicago, los de Nueva Orleans, los de Kansas City. Todos sabían que si necesitabas mover una fortuna sin dejar rastro, Meyer era el hombre indicado. Pero no todo era dinero. Lansky también era estratega político. Ayudó a financiar campañas, compró voluntades y tejió una red de favores que lo protegía incluso en los tribunales. Era el tipo de hombre que nunca se ensuciaba las manos, pero que controlaba los hilos de todo lo que pasaba. Y mientras otros jefes terminaban en la cárcel o desaparecían por traiciones internas, Lansky se mantenía libre, caminando con bastón por las calles de Miami, con traje beige y gafas oscuras. Un anciano invisible para la ley, pero eterno para la historia. En los años 70, cuando la mayoría de sus contemporáneos estaban muertos, tras las rejas o retirados, él aún seguía operando desde las sombras. Nadie sabía con certeza cuánto dinero había acumulado. Algunos decían que tenía cientos de millones escondidos en bancos suizos. Otros, que era dueño parcial de medio Miami sin que su nombre apareciera en un solo documento. Pero Lansky sabía que el reloj no se detiene. Y aunque su cuerpo empezaba a fallar, su mente seguía afilada como una navaja.
Estaba a punto de enfrentarse a su última gran batalla, el gobierno de Estados Unidos, y lo haría como siempre, sin violencia, sin escándalos, sin ruido, solo con estrategia, astucia y cálculo frío. Mientras Lucky Luciano tejía alianzas y Capone llenaba los titulares, Lansky seguía trabajando desde la sombra, como el arquitecto silencioso que construía una red criminal con la precisión de un reloj suizo. No necesitaba levantar la voz ni hacer demostraciones de poder. Su arma era la lógica, su protección eran los números, y su imperio crecía con cada cálculo. En los años 40, mientras la Segunda Guerra Mundial se desataba, Lansky vio una oportunidad única. El gobierno estadounidense, temiendo sabotajes en los puertos del este, recurrió a la mafia para asegurar la logística naval. Y ahí entró él. Fue clave en la Operación Underworld, colaborando con la Oficina de Inteligencia Naval. A cambio de su ayuda, Lansky intercedió por su amigo Lucky Luciano, quien cumplía condena en prisión. El trato era claro: tú ayudas al gobierno y nosotros suavizamos tu caída. Así, una vez más, Lansky demostró que en su mundo, el verdadero poder era saber negociar con enemigos sin ensuciarse las manos. Pero Lansky no se quedó solo en la costa este. Su visión era global. En la posguerra, mientras muchos gánsteres seguían en lo mismo de siempre, él miró hacia el sur y encontró en Cuba el terreno perfecto para su próximo gran movimiento. En La Habana, donde el ron, los casinos y la política se mezclaban, Meyer vio oro puro. Con el apoyo del dictador Fulgencio Batista, estableció una red de casinos que eran verdaderas máquinas de dinero. Todo estaba calculado, desde las fichas en las mesas hasta las maletas que transportaban el efectivo. La Habana se convirtió en Las Vegas antes de Las Vegas. Celebridades, políticos y mafiosos se cruzaban en las mismas alfombras rojas. Pero mientras todos disfrutaban del brillo, Lansky contaba cada dólar. Su sistema de lavado y reinversión era tan limpio que muchos ni siquiera sospechaban que detrás de esos hoteles de lujo estaba el mismo hombre que había comenzado con dados callejeros en Nueva York. Sin embargo, todo imperio tiene su sombra. En 1959, la Revolución Cubana estalló y Fidel Castro tomó el poder. Una de sus primeras medidas fue cerrar los casinos y expropiar propiedades, incluyendo los hoteles de Lansky. En cuestión de días, millones de dólares en inversión desaparecieron. Fue un golpe duro, pero no fatal, porque Lansky, como siempre, tenía un plan B. Ya había comenzado a invertir en Las Vegas y en propiedades inmobiliarias por todo Estados Unidos. Lo impresionante era cómo lo hacía todo sin levantar olas. Mientras otros eran grabados, fotografiados o arrestados, él se mantenía casi invisible. Ni los agentes federales podían demostrar con claridad la magnitud de sus operaciones. Y eso, en un mundo donde la mayoría caía por su propio ego, era la señal más clara de que Lansky era diferente. Durante los 60, los federales pusieron los ojos en él con más fuerza. El IRS intentó rastrear sus fondos. El FBI lo vigilaba de cerca, pero su capacidad para mover el dinero, usar prestanombres y ocultar las huellas lo convertían en un fantasma financiero. No era el tipo que mandaba a la gente a hacer cosas, era el que financiaba todo, sin dejar prueba. Uno de sus movimientos más enigmáticos fue intentar retirarse en Israel bajo la ley del retorno. Viajó allá buscando asilo, apelando a su origen judío, pero las presiones del gobierno estadounidense hicieron que Israel lo deportara. Al regresar, fue detenido, pero nunca pudieron juzgarlo con peso real. Como siempre, sabía hasta dónde llegar sin cruzar la línea. Lansky no solo fue el banquero de la mafia, fue su contable, su estratega, su conciencia fría. Cuando todos querían guerra, él pensaba en inversiones. Cuando todos se dejaban llevar por la calle, él analizaba como un ajedrecista. Y esa mente fría lo mantuvo fuera de la cárcel. Pero dentro de cada negocio turbio que movía millones,
Mientras la mayoría de los capos buscaban cámaras, titulares y respeto callejero, Lansky buscaba balances, cuentas cifradas y activos que no se depreciaban. A medida que pasaban los años 40 y la mafia americana se expandía, él ya no solo pensaba como un mafioso, pensaba como un banquero internacional. No necesitaba territorios, necesitaba rutas. No necesitaba soldados, necesitaba contadores que supieran mover capital sin dejar huellas. Una de sus jugadas más maestras fue Las Vegas. Aunque Bugsy Siegel fue la cara visible del proyecto Flamingo, Lansky fue el verdadero inversionista detrás del telón. Él entendía que el juego era el futuro y que el desierto de Nevada podía convertirse en un paraíso financiero. Pero también sabía que los negocios no se sostienen solo con visión, necesitaban disciplina. Cuando Siegel comenzó a gastar sin control y a ignorar las reglas, Lansky no tembló. A veces, las emociones hay que dejarlas fuera cuando el dinero está en juego. Luego vino Cuba. Meyer convirtió La Habana en el centro de operaciones del lavado de dinero más elegante del hemisferio. Junto a Batista, el dictador cubano, montó un imperio de casinos y hoteles de lujo donde el dinero de la mafia entraba limpio y salía con intereses. Sinatra cantaba, los políticos sonreían y Lansky manejaba todo desde la sombra, con un puro en la boca y un maletín lleno de cifras. Todo era fiesta en la superficie, pero en el fondo era una operación de ingeniería financiera que dejaba a Wall Street con envidia. Pero el problema de jugar en escenarios globales es que los cambios políticos también se globalizan. Cuando Fidel Castro tomó el poder en 1959, todo el imperio cubano se vino abajo. Lansky lo perdió todo, pero no se quebró. Ya tenía otra red lista para moverse. Bancos en Suiza, negocios en Sudamérica y contactos en gobiernos que ni los periódicos conocían. Muchos pensaron que con la caída de Cuba Meyer se retiraría, pero no, él simplemente reestructuró el juego. Convirtió sus pérdidas en oportunidades, movió fondos a cuentas offshore, blindó sus inversiones detrás de nombres ficticios y sociedades de papel. Mientras otros corrían a esconderse, Lansky estaba diseñando el próximo tablero de ajedrez. A diferencia de otros mafiosos que terminaban perseguidos o traicionados, Meyer se volvió un maestro del repliegue. Sabía cuándo retirarse y cuándo atacar. Durante los años 60 y 70, las autoridades lo investigaron decenas de veces, pero no encontraron nada. Todo estaba bien movido, bien escondido y perfectamente legal, o al menos eso parecía. En más de una ocasión, fiscales frustrados decían que perseguir a Lansky era como intentar atrapar humo con las manos. Incluso intentaron deportarlo a Israel, pero Lansky jugó su última carta como un veterano. Alegó problemas de salud, mostró diagnósticos, informes médicos y se mantuvo en libertad. Era como si la ley pudiera tocar a todos, menos a él. No era que no tuviera enemigos, es que ninguno podía probar nada. No dejaba huellas, solo patrones demasiado inteligentes para ser casualidad. La ironía más grande de todas es que aunque Meyer fue uno de los hombres más poderosos del crimen organizado, murió viejo, enfermo y prácticamente sin dinero. Al menos eso decía el papel. Pero los rumores hablaban de millones enterrados en cuentas fantasmas, sociedades anónimas y lingotes de oro escondidos en bóvedas en el extranjero. La verdadera riqueza de Lansky no fue el dinero que acumuló, sino el sistema que creó. Un sistema tan fino, tan bien diseñado, que aún después de su muerte seguía funcionando. Porque Lansky no fue un líder de calle, fue un estratega del poder. Uno de esos cerebros que no necesitan levantar la voz para que todo el mundo escuche. Y mientras muchos buscaban el respeto con armas, él lo consiguió con números, con ecuaciones, con una calculadora en vez de una pistola. Fue el arquitecto silencioso de un imperio que aún retumba en los pasillos de la historia. Y mientras algunos se peleaban por esquinas o discutían con balas,
Lansky diseñaba estructuras que parecían invisibles. Sociedades limitadas, testaferros, fundaciones falsas. Todo pensado para que el dinero fluyera sin ruido. Era un ingeniero del crimen legal. Un tipo que no necesitaba esconderse porque su mejor escondite era la ley misma. Muchos dicen que lo que realmente construyó Meyer Lansky no fue un imperio, sino un modelo, una fórmula. La prueba viviente de que el poder no siempre grita, a veces susurra detrás de un escritorio, con un café frío y un libro de contabilidad abierto. Así trabajaba el verdadero cerebro de la mafia. A finales de los años 60, mientras muchos de sus contemporáneos caían uno por uno, Lansky seguía siendo el fantasma que nadie podía atrapar. Sus operaciones en Las Vegas se habían consolidado. Su red de contactos políticos era más fuerte que nunca y su estilo discreto le había permitido algo que muy pocos en ese mundo lograban, permanecer libre. Pero aún tenía un sueño pendiente: Israel. En 1970, Lansky intentó emigrar a Israel bajo la ley del retorno, una legislación que otorgaba ciudadanía inmediata a cualquier judío que deseara vivir allí. Su idea no era solo encontrar refugio espiritual, sino evitar una inminente acusación de evasión fiscal en los Estados Unidos. Durante 2 años vivió en Tel Aviv como un ciudadano más. Pero las presiones del gobierno norteamericano hicieron que Israel revocara su derecho de permanencia. Cuando regresó a Miami en 1972, fue arrestado, pero como de costumbre, Lansky tenía todo bajo control. Su equipo legal demostró que sufría serios problemas de salud, entre ellos cáncer de pulmón y problemas cardíacos. Su condición fue suficiente para convencer al tribunal de que no estaba en condiciones de enfrentar un juicio prolongado. Y así, una vez más, el contador de la mafia esquivaba la justicia. Mientras tanto, su leyenda seguía creciendo. Había acumulado tantos secretos, tantos contactos, tantos silencios comprados, que se convirtió en una figura casi mitológica. Sabía cómo mover dinero sin dejar huellas. Sabía cómo ocultar operaciones con apariencia de legalidad. Su mente era como un mapa encriptado del poder oculto que controlaba las ciudades desde la sombra. Pero no todo era riqueza y poder. Lansky sufrió pérdidas que ni todo el dinero del mundo podía curar. Su hijo Paul, con una discapacidad mental severa, fue internado en instituciones durante gran parte de su vida. Lansky lo visitaba con frecuencia y, según personas cercanas, era uno de los pocos momentos donde dejaba caer la coraza de estratega impenetrable. En esos silencios de hospital, el cerebro de la mafia se transformaba en un padre cualquiera, derrotado por lo único que no podía controlar: el destino. Al mismo tiempo, el FBI seguía vigilando cada uno de sus movimientos. Miles de páginas de informes, grabaciones encubiertas, investigaciones internacionales, pero nada que pudiera destruirlo por completo. Lansky ya no tenía la edad ni el deseo de seguir jugando en el centro del tablero. Se convirtió en un asesor silencioso, una especie de sabio retirado al que todos acudían para resolver disputas o analizar oportunidades de inversión. Las nuevas generaciones de mafiosos lo veían como una leyenda viviente. Algunos lo llamaban el padrino sin pistola, otros simplemente el cerebro. Él sonreía con la misma calma con la que firmaba documentos en servilletas o negociaba propiedades millonarias desde un café de Miami Beach. En sus últimos años, Lansky llevaba una vida tranquila. Paseaba por la playa, leía el periódico y conversaba con viejos amigos en restaurantes discretos. Nadie diría que ese hombre era una de las piezas claves del crimen organizado del siglo XX. No tenía guardaespaldas, no usaba trajes ostentosos ni cadenas de oro. Era un millonario sin alardes, un estratega sin violencia, un mafioso sin sangre. Y mientras las cámaras apuntaban a los Gotti, a los mafiosos de escándalo, Lansky seguía en la penumbra, intacto. Cuando le preguntaron una vez si era cierto que había amasado cientos de millones de dólares, respondió con una sonrisa: si tuviera ese dinero,
¿Usted cree que estaría aquí hablando con usted? Esa era la esencia de Lansky. Nunca te decía todo. Siempre dejaba un espacio para la duda, para el misterio. Sabía que el poder real no está en lo que se muestra, sino en lo que se oculta. Su legado no se escribe en crímenes, sino en estructuras, en sistemas financieros que aún hoy son estudiados por expertos en crimen organizado y finanzas internacionales. Y mientras los libros lo recuerdan como un contador, los más cercanos saben que fue mucho más que eso. Fue un arquitecto del poder silencioso, un maestro del control, un hombre que no necesitaba apretar el gatillo para mover imperios enteros con un lápiz y una hoja de cálculo. Dicen que el poder sin paz es una condena disfrazada de éxito. Meyer Lansky logró lo que muy pocos en el mundo del crimen pudieron siquiera imaginar: vivir muchos años, evitar la cárcel y convertirse en una leyenda. Pero si uno mira más de cerca, ¿de verdad ganó? Desde afuera parece que lo tenía todo: dinero, respeto, inteligencia, contactos en medio planeta. Pero por dentro, el costo fue altísimo. Vivió huyendo, desconfiando, sabiendo que un paso en falso podía borrar todo lo construido. Tuvo que esconderse, sacrificar familia, ver cómo amigos y socios caían uno por uno. Su vida fue un ajedrez eterno, y nadie juega para siempre sin perder piezas importantes. Lansky fue admirado por su mente, pero esa misma mente lo mantenía despierto por las noches. Cada decisión tenía consecuencias, cada trato un riesgo, y cada traición una cuenta pendiente. Así vivía el cerebro financiero de la mafia, rodeado de lujos, sí, pero también de silencios, secretos y sombras. Y es ahí donde está la verdadera enseñanza. Muchos jóvenes hoy en día ven ese mundo como una salida fácil. Ven películas, series, escuchan historias de jefes que mandaban desde la cárcel, de tipos que se hacían millonarios sin estudios, sin jefes, sin límites. Pero lo que no se ve es el precio que se paga, porque el crimen puede darte brillo, pero nunca te da paz. ¿Sabes cuántos hombres como Lansky terminaron solos? ¿Sabes cuántos murieron traicionados por sus propios aliados? ¿Cuántos tuvieron que mirar a sus hijos desde una celda, o vivir en el exilio, o desaparecer porque sabían demasiado? Esa no es vida, eso es una condena lenta, disfrazada de poder. La verdadera grandeza no está en romper las reglas, sino en construir algo que dure sin tener que mirar hacia atrás. Lansky, con todo lo que logró, pasó gran parte de su vida escapando, y aunque nunca lo atraparon, vivía atrapado por dentro. Por sus decisiones, por los fantasmas del pasado, por el miedo constante de que el castillo de naipes se derrumbara. Hoy hay miles de maneras de construir imperios legales, de emprender, de estudiar, de salir adelante sin tener que pisotear a nadie, sin tener que esconderse. El respeto real se gana con esfuerzo, con disciplina, con visión, no con temor ni con pistolas, ni con silencios comprados. Y si algo nos enseña la historia de Meyer Lansky, es que el crimen organizado no es un camino, es un laberinto. Puedes avanzar, escalar, ganar dinero, pero tarde o temprano te das cuenta de que no hay salida, solo más puertas cerradas, más enemigos invisibles, más noches sin descanso. Muchos dicen, Lansky murió libre, pero también murió solo, cuestionado, perseguido por preguntas que nunca quiso responder. Nadie sabe cuánto dinero dejó, nadie sabe cuántos secretos se llevó. Pero todos saben que, aunque fue inteligente, vivió en guerra con el mundo y con su propia conciencia. Así que si estás viendo este video y en algún momento pensaste que ese estilo de vida es admirable, piénsalo bien. La calle puede darte aplausos, pero la vida necesita tranquilidad. Y eso en ese mundo no existe. Aquí narramos la historia con respeto, con calle, pero también con verdad. Si te gustó este video y quieres conocer más historias como esta, contadas con el estilo que solo aquí hacemos, suscríbete a Valentino History. Comenta qué personaje quieres que contemos la próxima vez y comparte este video si tú también crees que el conocimiento
puede cambiar caminos. Porque al final, la historia no es solo para recordar, es para aprender de ella.